¿Te sientes cansado? Vamos a la fuente inagotable, vamos a aquella fuente que jamás se cansa, que jamás se rinde. Isaías 40 del 28 al 31 nos recuerda quién es. Seguramente tú y yo sabemos quién es esa fuente inagotable, pero ¿realmente lo creemos? ¿Realmente lo vivimos? Dice el versículo 28, ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Qué hermoso saber esto, pero es más hermoso y maravilloso creerlo. Creer que la fuente inagotable jamás se cansa. Dios jamás se rinde, jamás se cansa. Él ha creado todo el universo y no se cansa. Podemos recurrir a Él. Dice aquí, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas. Es normal sentirse cansado. Nos podemos sentir cansados físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pero aquí no dice que no se cansan los que confían en el Señor. No, dice, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios, entonces recobramos las fuerzas de aquel que jamás se cansa, de aquel que jamás se rinde. Podemos rendir nuestra vida a Él. Podemos sentirnos cansados, pero podemos recobrar las fuerzas en Él. Nos sentimos cansados físicamente, Él renueva nuestras fuerzas. Nos sentimos cansados emocionalmente, decimos ya no puedo más con esta situación. Él toca nuestra alma, Él renueva nuestra alma. Nos sentimos cansados espiritualmente. Recordemos que el Espíritu de Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos, mora dentro de nosotros. Por lo tanto, Él es quien renueva nuestro espíritu. Él renueva nuestros pensamientos y Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él puede renovar nuestras fuerzas, pero solo si reconocemos que nosotros no podemos más. Cuando nosotros decimos, Señor, yo ya no puedo más, pero tú puedes en mí, entonces Dios empieza a obrar y a renovar nuestras fuerzas. Pero los que confían en el Señor recobran nuevas fuerzas. Así que confiemos en el Señor, creamos esta palabra, que Dios es aquel que jamás se cansa, que jamás se rinde y Él tiene cuidado de nosotros. Recobremos las fuerzas en esa fuente inagotable, quien es Dios.